grabar, y con ese vamos a terminar. Voy a ocultar. Vamos al sistema alemán, que es más fácil, pero tiene algunas cositas. Y ese es el que tiene... Vamos al libro primero. El que responde a una progresión aritmética, que nosotros no vimos progresiones aritméticas, tampoco lo vamos a ver con las fórmulas y todo eso, sino más bien a la parte de la estructura de las cuotas que decrecen. ¿Ven? Este es como el esquema del sistema alemán. Es un sistema de préstamos que no está tan difundido como el sistema francés, porque ustedes van a ver que en todos los bancos primero les va a decir, fíjense que diga sistema francés, porque el ejercicio, el práctico que tienen que hacer es con sistema francés, pero bueno, ustedes lo pueden después hacer una tabla con el alemán, no hay problema. Pero hay algunos bancos, creo que el Galicia, que ofrecían, no sé ahora, pero préstamos personales a elección, sistema francés o alemán. Después, por ejemplo, la FIP lo usa bastante en las deudas que uno pueda tener, con IVA, qué sé yo tuve, y era sistema alemán. Bueno, existe, tiene menos, y de pronto uno no siempre piensa en préstamos bancarios, porque también pueden, no sé, ustedes manejar una empresa que tiene que prestar a los empleados y pueden armar un plan, o ofrecer un plan de devolución de deudas a otros, a proveedores, y pueden usar esto. O sea, no es algo que uno siempre piensa, bueno, no está escrito en los bancos, no existe. Sí, existe, en la práctica existe de todo, ¿no? Como los otros que vamos a ver también. Bueno, la cuestión acá es que la primer cuota, esta es la primera cuota, tiene un valor, pero después va decreciendo, los intereses decrecen, porque se calculan sobre saldo, como el francés. Lo que tiene distinto acá, que es todo constante, son las amortizaciones. ¿Ven? La parte de amortización o de capital es constante. También las amortizaciones suman el préstamo. El proceso para hacer la tabla todo es igual que en el francés, lo que pasa es que me cambia la estructura, porque yo lo primero que calculo es la amortización. Yo ya tengo el valor del préstamo, como acá son 20.000 pesos, son 60 cuotas, divido 20.000 dividido 60, y me da la amortización. Esto es lo primero. Después lo otro que tengo es el valor del préstamo, acá 20.000, y la tasa de interés. Con la tasa de interés calculo los intereses sobre saldo, sobre cada mes. Y la cuota se construye una por una, sumando interés más amortización. Entonces, esto, digamos, también ayuda un poco a aclarar también en el francés lo mismo, la cuota es interés más amortización, solo que en el francés primero calculábamos la cuota y después las demás cosas. Pero acá lo primero que calculamos es la amortización. Ahora, lo acumulado es lo mismo, voy sumando amortizaciones, el saldo final, el mismo concepto, saldo inicial menos amortización. Entonces, bueno, fíjense eso, ¿no? Las cuotas van disminuyendo en forma lineal, fija. Pero vamos a ver en el mismo ejercicio que tenemos de ejemplos, que yo lo hice con el sistema alemán, el mismo ejemplo. Ustedes lo tienen ya resuelto, yo lo puse en blanco ahora para hacerlo acá. Es el mismo ejemplo que teníamos por el sistema francés. Entonces, lo hago, así lo ven. Primero tenemos el préstamo. Ponemos acá, no pongan el valor, porque así si cambian acá en los datos puede cambiar todo. Vamos a calcular las amortizaciones, que es el préstamo dividido la cantidad de cuotas, que eran 24. ¿Sí? Y estas amortizaciones siempre van a ser las mismas. Si yo hago así, no puedo porque tengo que fijar, entonces vamos a poner F4 acá arriba y F4 también acá. Entonces sí, esto ya lo transporto para abajo, van a ser siempre las mismas. Podría haber hecho las dos hileras, bueno. Esperen que se me pasó. Ahí está. Bien, entonces, ahora calculamos los intereses. El interés es el saldo inicial por la tasa mensual. Lo que voy a fijar es la tasa para que lo demás iba yo tomando cada saldo. Y ahora la cuota, la primera cuota es el interés
más la amortización. Siempre va a ser así. Y eso vayan recordando cuando hacen la tabla que va a ser la fórmula. Por ejemplo, acá lo escribí así nomás, ustedes en el libro lo tienen todo más desarrollado. Ya no miren los videos del mes anterior, porque eso ya están con alumnos, ya es otra cosa. Así que ahora, hasta sistema francés, está bien mirar los videos anteriores que tenían bien completo. Pero ahora lo vamos a hacer siempre nosotros en clase, todo lo que venga. No. Si quieren mírenlo, pero bueno, van a ver lo mismo. Amortización es el préstamo, esto quiere decir dividido n. Pero en el libro está todo mejor puesto. La cuota es un periodo cualquiera P, por ejemplo, la cuota 5 es el interés 5 más la amortización 5, que va a ser la misma siempre. El interés siempre se calcula sobre el saldo anterior. O sea, bueno, ahora sigamos un poquito acá. La amortización acumulada, la primera, es la primera amortización, y el saldo siempre es el saldo inicial de cada periodo menos la amortización de cada periodo. ¿Sí? Ese saldo es el que es el inicial del segundo mes. Bueno, ahora, el interés, la amortización ya la tenemos, el interés me lo va a calcular igual, lo va a calcular sobre este saldo, la cuota va a ser la suma del interés 2 más la amortización 2. Solo me cambia acá que yo tengo que dar la orden que la amortización acumulada que tenía, le sumo la que sigue. Y ahora el saldo me va a hacer el mismo cálculo de saldo 2 menos amortización 2. ¿Mm? Muy bien. Y yo tomo la segunda hilera, tiro para abajo, voy a un costadito. Siempre tendrían que tener las dos primeras hileras. Y ahí me queda todo perfectamente hecho. ¿Sí? Voy a sumar cuota más interés y amortizaciones. Ya la amortización acumulada tiene que dar los 10.000, digo, la última. Y acá verán que tienen, obviamente, 10.000, que es el total de capital que pagan con las amortizaciones, los intereses y el total de cuotas. Vamos a comparar cálculo de cuotas. El sistema francés, que era el mismísimo ejercicio, el mismo problema, digamos, ¿cuánto pagaba de interés? 9.566. Y en el alemán, 7.812. Fíjense, es todo el mismo préstamo, la misma tasa, la misma cantidad de cuotas. Sin embargo, pago menos interés con el alemán. Por eso los bancos no lo ofrecen tanto, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué pagaría menos interés si todo lo demás es lo mismo? Solo cambia la forma de cálculo. ¿Alguna idea? Fíjense las amortizaciones, ¿no? 4.16 la primera, estas son todas iguales, vamos a ver en el francés. Esto porque estas son preguntas después de parcial, digamos, de comparaciones de préstamos, así. La amortización en el sistema francés, la primera, 190. En el alemán, y después va subiendo, pero en el alemán ya del vamos, muchísimo más. Si la amortización es más alta, el saldo disminuye más también, más rápido. Por lo tanto, los intereses van a ser más bajos, porque interés sobre saldo, el saldo es más chico, menos interés. Entonces, eso hace que a la larga la suma de los intereses sea más baja. Al principio, siempre hago una pregunta, ¿no? Fíjense, la primera cuota es esta, 1041 en el sistema francés, en el sistema alemán, y en el francés la cuota era 815. Por eso les puse acá todos en este archivo, todos los sistemas, así ustedes pueden comparar. 815 y acá 1041. Después va bajando. Después el otro era 815. Bueno, acá la última cuota es mucho más baja que el del francés, pero al principio son más altas. ¿Ustedes qué tomarían, si tienen la opción de pedir un préstamo? ¿Qué tomarían? ¿Por el francés o por el alemán? El mismo préstamo. En mi caso, el alemán. El alemán. Todos el alemán. Habría que ver el costo financiero, pero supongo que Habría que ver el costo menor. financiero, que no les digo nada, no lo vamos a hacer porque lo van a hacer ustedes en el trabajo práctico y me van a decir qué onda, ¿no? Con eso.
como ahí lo comparan. Pero hay algo por lo cual ustedes no podrían elegir el alemán. Yo les dije que en todos los préstamos es así, o les digo, que para ingresar a un préstamo, la cuota no puede superar el 30% del sueldo. Entonces, en el alemán, por ejemplo, el mismo préstamo, en vez de pedir con francés, pido en alemán, la primera cuota es esta, y en el otro 800 y pico. Por ahí no puedo acceder a este préstamo porque mi sueldo no me alcanza para cubrir esta primera cuota. ¿Entienden? Entonces hay una traba con esto, que es ese tema justamente, que las primeras cuotas son tan altas que tienen que tener sueldos más altos al principio para encarar un sistema alemán antes que un francés, aunque les convenga más a la larga, pero no se los va a dar el banco. ¿Entienden? Entonces todo depende, o sea, yo puedo preferir el alemán si lo mantengo hasta el final, si lo mantengo hasta el final voy a pagar menos intereses, pero si yo quiero cancelar al principio, y no me conviene tanto el alemán, porque estoy pagando cuotas más altas y mi saldo tampoco va a bajar tanto con respecto al francés. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto amorticé en la mitad del tiempo, entonces ustedes ya lo tienen todo marcado, así que ahí queda distinto. Como esto es, por eso ahora se entiende mejor que las amortizaciones, la suma de las amortizaciones es el valor del préstamo. Si ya pagué la mitad de las amortizaciones y amorticé, miren, esta es la amortización acumulada, amorticé la mitad en la mitad del tiempo, esto se da en el alemán, porque las amortizaciones son todas las mismas. Mi saldo y mi amortización son iguales en la mitad del tiempo. En el francés no pasa eso. En el francés, en el momento 12, mi amortización acumulada es menor, no es la mitad del préstamo, no es 5.000. Todavía no llegué a amortizar la mitad. O sea, necesito más tiempo para amortizar la mitad. Por ejemplo, acá más o menos entre la cuota 16 y la 17. ¿Por qué? Porque las amortizaciones son crecientes, no son constantes. Entonces, en la mitad del tiempo todavía no amorticé ni la mitad del préstamo. Cosa que en el otro sí, es una ventaja también. Ojo con estas cositas. Fíjense siempre. Y bueno, y se ve claramente que la suma siempre, amortización acumulada más saldo, me tiene que dar el valor del préstamo en cualquier momento del tiempo. Acá entonces lo que tengo, que es esto constante, el interés va decreciendo y las cuotas también van decreciendo, obviamente porque es la suma de estos dos componentes. Y el problema es sacar, el problema no es el problema, sino la cuestión es ver en cuánto van disminuyendo estas cuotas. Acá hice un calculito, que es la cuota 2 menos la cuota 1, de 17 menos de... La cuota 2 menos la cuota 1, no, acá dice el interés, porque en realidad lo que disminuyen de las cuotas son los intereses, así que lo que me interesa ver es en cuánto disminuyen los intereses. Si hago esta diferencia, me va a dar lo mismo que hacer esta diferencia. Esto es constante. Bueno, el interés 2 menos el interés 1 me da 26,04 negativo porque va disminuyendo. Si hago el interés 3 menos el interés 2, me va a dar también 26,04. Todo va bajando en 26,04. ¿Ven en la tabla ese 26,04 en algún lugar? Fíjense bien la tabla al final. El interés al final. Exactamente, el último interés. ¿Sí? Este último interés es 26,04. Entonces, concluimos viendo todo esto. Esto es como prueba y error. Cuando uno hace un ensayo, un experimento, digamos, un químico, hace el experimento y de ahí saca las fórmulas y todo lo demás. Esto es lo mismo, estamos haciendo una tabla y vamos viendo cómo evolucionan los números y de ahí sacamos las fórmulas. ¿Y qué es lo que estamos sacando acá? Que van disminuyendo los intereses en un valor que es igual al último interés. Ven acá, eso se llama razón de decrecimiento. En las progresiones aritméticas, ¿por qué digo que es una progresión aritmética? Porque van bajando siempre en el mismo valor. Pueden ir subiendo, una progresión aritmética es esto, por ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10, acá va subiendo, pero puede ir bajando, podría haberlo puesto al revés, 10, 8, 6, lo mismo.
¿En cuánto van subiendo? En 2, de a 2 a 2. Le voy sumando 2, le voy sumando 2, es un número constante. Acá también van bajando en un número constante. Ese número constante se llama razón de decrecimiento, porque voy decreciendo en este caso. Esa razón es 2604. Ya vamos a ver. Para eso, yo tengo que saber, ya vamos a ver esto, cómo... Bueno, antes que eso vamos a ver la razón mejor. Yo no sé por qué lo puse acá medio torcido, pero bueno. Esta razón de decrecimiento, responde al último interés. Y este es el último interés. Entonces esto después lo pueden agregar, porque lo que le mandé no se lo puse. La verdad que se lo mandé así, listo. No lo miré bien todo. Y responde al último interés. Fíjense cómo se construye este último interés según la tabla. Tomábamos el saldo, pero ¿qué saldo es? ¿El saldo n? ¿El último saldo? No, el último saldo es 0. Este es el saldo n menos 1. Es el del periodo 23 que lo arrastré acá. Entonces el saldo n menos 1. Lo multiplicamos por la tasa y me da este último interés. Entonces, la razón es la amortización. ¿Por qué digo que es la amortización? Porque también el último saldo, el anteúltimo saldo, siempre acá en el francés, lo mismo, es el último amortización. Porque si no, no me quedaría nunca 0 acá. El anteúltimo saldo es igual a la amortización última. Acá coincide con todas, pero en el francés, fíjense que va a ser exactamente lo mismo, si no, no me va a dar 0. Esos son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta, porque muchas veces pueden tener datos así, y con eso ya saben cuál es la última amortización, por ejemplo, la anteúltima. Bueno, la última siempre tiene que ser 0. Entonces, esta razón es el último interés. El último interés se calcula con el saldo anterior, el anteúltimo saldo por la tasa, y el anteúltimo saldo es igual a la amortización. En este caso, no la última, sino todas, pues son todas iguales. ¿Y cómo se construye la amortización? ¿Cómo la calculamos la amortización? Hicimos el préstamo dividido n, entonces estoy reemplazando acá. ¿Sí? En vez de poner amortización, pongo préstamo dividido n, por la tasa. Todo esto lo estamos viendo en la construcción del cuadro. Porque si yo de entrada les digo, bueno, las cuotas o los intereses, lo mismo, van bajando en un valor que es b sobre n por i. Y ahí no entienden nada, porque realmente, ¿de dónde sale eso? Bueno, estoy explicando con esto de dónde sale. Entonces después lo escuchan otra vez y se hace. Entonces, esta es la razón de decrecimiento, y esto nos va a servir para calcular cualquier cuota en función de otra, o cualquier capital en función de otro. Por ejemplo, quiero saber la cuota 6, sabiendo la primera, sin tener la tabla, ¿no? Quiero saber esta cuota, sabiendo la primera. ¿Cuántas veces va a decrecer la cuota? Va a decrecer 1, 2, 3, 4, 5 veces va a decrecer, no 6 veces. ¿Sí? Porque esta ya no tiene decrecimiento desde la que sigue. 5 veces le tengo que restar esa razón. ¿Entienden? Entonces, la cuota 6 sería la cuota 1 menos 5 veces esa razón, que la calculamos así. ¿Okay? Por ejemplo, el interés de cualquier periodo P, de cualquier periodo, es el interés 1 menos P menos 1 veces la razón. El interés del periodo 20 es el primer interés menos 19 veces la razón. Acá tengo un ejemplo con el interés del periodo 18. Después lo acomodan como quieren. Bien, entonces, ¿cómo sumamos los intereses? Pero cuando vean el video después reacomoden esto, porque no sé por qué lo puse arriba. Si yo quiero sumar los intereses sin tener la tabla, y tengo algunos datos, por ejemplo el primero y el último, yo sé que estos intereses van evolucionando o disminuyendo en función de una progresión aritmética. Si uno hubiese estudiado progresión aritmética, si alguno lo estudió en el colegio o en el CBC, que lo tendrían que haber dado, pero la mayoría parece que no, les tendrían que haber dado una fórmula de suma de una progresión aritmética. ¿Se acuerdan que cuando veíamos rentas, veíamos la suma de una progresión geométrica para sacar el valor actual y el valor final? ¿Se acuerdan? Lo tenían escrito ahí. Bueno, esto es distinto. Fíjense, vamos a ver esto, ¿no? Si yo esto lo sumo,
y esto lo sumo, ¿cuánto me da? Bueno, fácilmente sin hacer eso, 30. Esta es la suma, 30. La suma me da 30. Ok. Yo lo hago de otra forma, así como lo tengo acá, suma de una progresión aritmética. La suma de una progresión aritmética, lo voy a recuadrar para que lo vean bien, es el primer término más el último término, dividido 2, hago un promedio de los términos, por ejemplo acá, 2 más 10, 12, lo divido por 2, que es 6, y lo multiplico por la cantidad de términos, que tengo 5 términos, ¿no? 6 por 5, 30, justo. Sin sumar, yo ya, con esta formulita, lo tengo. Es maravilloso, es mágico, la matemática es así, me encanta. Y esta fórmula sale de todo un razonamiento que nosotros no la vamos a ver, porque es algo que pertenece a la matemática, que está perfecto, que nos viene a ayudar. Porque digo, esto es poquito, pero fíjense, ustedes tienen una tabla de 24, no tengo la tabla, tengo el primero y el último. Bueno, o, qué sé yo, tengo sin tener la compu y no puedo, tengo también los primeros y últimos términos y no son 30, son 300. Esto me va a funcionar perfectamente, igual, y saca la suma. Es genial. Entonces, sabiendo que esta es la suma de una progresión aritmética, yo puedo, en vez de poner primer término, poner primer interés. Bueno. ¿Cómo calculo los intereses totales? No. No. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Los intereses totales, si yo tengo el primero y el último, supónganse. Es el primer interés, si no lo tengo lo puedo averiguar, usando, ¿cómo calcularían el primer interés? Es el préstamo por la tasa. Ya sé cómo es la fórmula del primer interés. Después le sumo el último, primer término más el último término, el interés n. ¿Cómo sé cuál es el interés n? Y sé que es el anteúltimo saldo por la tasa, pero ya sé que el anteúltimo saldo por la tasa es lo mismo que esto, B sobre n por i, es una amortización por la tasa. La razón sería, el último interés es la razón. Podría ser, como dato lo puedo poner acá también, si no lo calculo. Interés 1 más interés n, dividido 2, como dice acá, por la cantidad de términos. Entonces, en este caso, acá no lo hice eso, pero si yo lo quiero hacer para este ejercicio, para este préstamo, y yo tengo ya, por ejemplo, el interés 1, le sumo el interés n. Ay, algo hice mal. Bueno, ¿qué hice mal? No, bueno, vamos a poner otra vez. Agarro el interés 1. ¿Dónde está? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me quieren decir qué estoy haciendo? Le sumo el interés n, que es este, como entre paréntesis. ¿Me explico? Lo divido por 2, porque así es la fórmula, ¿no? Y lo multiplico por la cantidad de términos, que son 24 en este caso. Me tiene que dar la suma de los intereses, ¿ven? Me va a dar la suma de los intereses. Y acá hice intereses entre cuota 1 y 13, por ejemplo. No son todas las cuotas, no son todos los intereses. Quiero sacar los intereses que pagué hasta la cuota 13, hago interés 1 más interés 13 dividido 2 por 13 cuotas. Ahora quiero sacar los intereses entre la cuota 13 y 24. 13 y 24. Y yo lo puedo verificar esto, la cuota, acá, los intereses entre la cuota 13 y 24. Lo tengo por acá, 2031, ¿no? ¿Cómo hago con la fórmula esta de suma de intereses? Primero, vieron que es el interés 1 más interés, pero el 1, acá no es el 1 de todo, sino si yo lo hago desde la 13, tengo que hacer el primer interés a partir del 13. Piensen que viene así el eje. Acá tengo el momento 13, el mes 13, que es de la cota 13, el momento 14, el momento 14, el momento 15, o el fin del mes 15, digamos, ¿no? Yo tengo
acá tengo una cuota al final, acá tengo una cuota al final y acá tengo una cuota al final. Sigue para adelante y para atrás. Cuotas al vencimiento del mes, al final del mes. Si yo quiero los intereses desde el final del 13 en adelante hasta el 24, entonces yo tengo que sumar intereses desde este momento para allá. El primer interés que tengo entre 13 y 14 es el interés de la cuota 14, no de la 13. Esta ya está. ¿Entienden? Si yo digo, ahí van a ver que hay ejercicios que le dicen intereses entre la cuota 13 y 24, por ejemplo, ambas inclusive. Y si ambas inclusive, también tengo que sumar los intereses de la cuota 13. Si no dice ambas inclusive, entre la 13 y la 24, el primer interés que corre es el 14, como dice acá. Y después, sí, el último es el 24. Dividido 2, multiplicado por la cantidad de lugares que tengo entre el 24 y el 13. 11. 24, 11 cuotas tengo de interés. Acá no se incluye la 13. Y yo tengo, por ejemplo, que sacar intereses entre el 5 y el 12, entre la cuota 5 y 12 de interés, la primera va a ser la 6, si no dice ambas inclusive, y la última la 12. Dividido 2 por la diferencia, ¿por qué puse por 12? Por 7 acá, corrijan esto. Entre 5 y 12 son 7 cuotas de diferencia. Se ve que habré hecho otra cosa y no lo corregí. 7 cuotas de diferencia. Entonces, así es como calculamos los intereses totales, pero podríamos hacer lo mismo para calcular las cuotas totales. Fíjense, si yo tengo la primera y tengo la última, y si no las tengo, las construyo, porque es fácil construir las cuotas. Las cuotas es la suma de interés más la amortización. La amortización siempre es B sobre N, el interés es interés sobre el saldo al inicio, y puedo sumar cualquier cuota, o sea, hasta el momento 12, puedo sumar lo que quiera, a ver si lo puse por acá. No puse, suma de cuotas, pero ustedes eso sí lo tienen en el libro, pues yo se lo puedo hacer con números nada más. Por ejemplo, sería también, si lo hago todas, la suma de todas las cuotas, la primera cuota, más la última cuota. Esto sé que lo divido por 2 siempre y lo multiplico por la cantidad de cuotas, que da 24. Y ahí me tiene que dar exactamente lo mismo que dice acá. ¿Ven? Genial. Entonces esto sería la suma de las cuotas. Y puedo sumar parcialmente cuotas, igual que hicimos con los intereses. Igual. No sé, entre la cuota 8 y la cuota 17. Si no es ambas inclusivas, la primera es la 9. Así sumo cuotas. Y acuérdense que la cuota siempre es interés más amortización, por lo tanto tengo que calcular cada parte si no la tengo en la tabla. Esta fórmula de intereses totales, tenemos 5 minutos nada más, y vamos a tener que cortar después. Esta fórmula de intereses totales, vamos al libro. Entonces acá tienen todo, ¿no? Cómo se calcula, bueno, la amortización acumulada hasta N es el préstamo, eso siempre. Acá la amortización siempre es el préstamo dividido la cantidad de cuotas. Y las amortizaciones acumuladas, acá es mucho más fácil calcular porque no tengo que usar la fórmula de valor final ni nada, porque todas las amortizaciones son iguales. O sea, por ejemplo, la amortización hasta 30 sería 30 veces la amortización. Así que es mucho más simple, igual que los saldos. Y acá entienden bien el concepto de saldo y de amortización acumulada. Es el mismo concepto que en el sistema francés, solo que cambia la forma de cálculo. Pero el concepto es lo mismo. Amortización acumulada es suma de amortizaciones. Saldo son las amortizaciones que quedan. Entonces yo puedo calcularlo así acá. El préstamo menos la amortización acumulada. O si no, no tengo que hacer valor actual ni nada, ni método prospectivo ni nada de eso, pero ya vamos a ver algo parecido después. El saldo también puedo ver sumar las amortizaciones que quedan, porque el saldo son directamente las amortizaciones que quedan. Si yo estoy, por ejemplo, en el momento 30, el saldo 30, ¿cuántas amortizaciones me quedan si eran 60 cuotas? Me quedan también 30, ¿no? Era 60 menos 30 amortizaciones, las que quedan.
Y justo me da 10.000 porque este era un préstamo de 20.000 y estoy en la mitad del tiempo, así que ahí no tendría ni que hacer cuenta. Si pongo, por ejemplo, el saldo del momento 5, y son 60 cuotas, me quedan 55 amortizaciones. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Pero acá ya no es más lineal todo. Los intereses se calculan sobre el saldo, siempre B por I. El interés, por eso, sobre el saldo anterior, este es el primero, sino sobre el saldo anterior, al principio de cada mes. Y acá tienen hecho con ejemplos. La cuota siempre es la amortización más el interés. Esta es la primera, esta es cualquier cuota, donde esto va a ser constante y me va a cambiar el saldo nada más. Y acá ustedes ven todo esto de lo decreciente, de la razón de decrecimiento, la suma de las cuotas, según la progresión geométrica. Pero si yo quiero saber los intereses en función de la suma de las cuotas, ¿qué hago? Sumo todas las cuotas y le resto el préstamo. Acuérdense que, como en el dibujo, cuando yo les digo siempre el tema de las áreas que me gusta tanto, si yo sumo todo este dibujo, todo lo que no sé, no tiene una forma específica, y le resto todo lo de abajo, que es el préstamo, las amortizaciones, me quedan los intereses. Y así yo puedo sacar intereses a pagar, intereses pagados, igual que en el otro. Entonces me acuerdo de las fórmulas por el dibujo también. Acá el intereses totales y parciales, también lo que les dije antes, cómo calculamos la suma. Acá esto es teniendo las cuotas. Y acá es la suma solo de los intereses. Acá no le tengo que restar el préstamo, porque estoy sumando solo la parte de interés. Depende de los datos que tengan en un ejercicio, puedo calcular intereses totales así o así. Y de esta fórmula trabajadita, o sea, reemplazando I1, IN y haciendo un poquito de matemática, llego a esta fórmula final de intereses totales, que es mucho más fácil, porque directamente, si yo tengo el préstamo, la tasa y la N, lo saco. Esta es solo para intereses totales. Se usa mucho, van a tener muchos ejercicios con esto. A mí me gusta usarla. Entonces me gustaría que acá que dice efectuar los cálculos para llegar a esa fórmula y realizar ejemplos numéricos, bueno, no importa. Yo quisiera que ustedes, ahora, solos, en sus casas, traten de elaborar esta fórmula y llegar a esta. A ver si llegan, si lo sacan. Si algunos si lo sacan, hoy no me lo manden hoy. Vamos a ver el lunes, me dicen a ver si pudieron hacerlo y si alguno tuvo dificultad, y lo hacemos acá. Pero voy a preguntar a ver si lo hicieron. ¿De acuerdo? Esto es un lindo ejercicio, como para una pavada a veces, pero les hace pensar un poquito cómo reemplazar y nada más, les hace pensar en el sistema y listo. Miren bien todo, reemplacen y van a ver que tienen que llegar a esta. Y después van a ver que los ejercicios van a usar más esto. Y si tienen tiempo para también adelantar un poco, aunque sigan con el francés y no quedarse afuera con este préstamo y no perderse, hagan esta parte que comprueban en la tabla. Bueno, ahora los dejo porque queda menos de un minuto y cualquier duda me preguntan. Yo les voy a mandar el ejercicio 19 que les prometí del sistema francés y los resueltos del sistema francés. ¿Ok? Que tengan re buen fin de y trabajen mucho y estudien, que queda poco y les va a ir bien. Bueno, besos a todos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Besos. buen fin de- Buen fin de- Después Pablo le sube también los videos de allá. Nos vemos. Chao, chao.